Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2 de la tarde con 7 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en este último programa de la semana. Hoy hablaremos sobre las medidas de reactivación económica que ha planteado el gobierno de la República en esta semana. Prácticamente ha hecho varios anuncios y para eso invité hoy a la coordinadora del equipo económico del gobierno, doña Edna Camacho. Doña Edna, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bien, ¿cómo está usted y cómo están los que nos escuchan? Creo que es la primera vez que la entrevisto en su cargo público. Así es, no es la primera vez. Analista nuestra. Así es, en muchas ocasiones he estado aquí. No, por eso, pero creo que como coordinadora. Es la primera vez, Randall, así es. Y feliz de estar acá, me encanta su programa. Muchas gracias, doña Ana, de verdad, por estar con nosotros. Yo les quiero recordar todas las plataformas en las cuales estamos disponibles. Estamos en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos también a través de CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en Facebook Live. Están, por favor, Marvin, por favor, ya vi el link. Estamos ahora sí en Facebook Live. A partir de ese instante, tenemos 10 segundos de haber empezado en la cuenta de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Estamos en esta noche a las 8 de la noche a través de Canal 2 y a las 9:30 repetición de Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias a las personas que se suman ya al Facebook, ahí hay 50 personas con nosotros: Juan Carlos Muñoz, Lady Agüero, Ronnie Castro, Karina Chavarría, Lucía López, Gustavo Voces. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Doña Ana, quisiera plantear algo macro al inicio del programa y algo político además, que no tiene que ver con ninguna de las medidas. Cuando yo traigo a la ministra de Hacienda o algún experto a hablarnos sobre el plan fiscal del gobierno, las objeciones de la gente son casi siempre las mismas. Y entonces uno dice, no, pues vamos a tocar eso si no tocamos pensiones de lujo. Primero el gasto, primero el empleo público y algunas cuantas, primero la reactivación económica. Entonces lo que quisiera preguntarle como una valoración política es si las medidas de reactivación económica ya se venían pensando desde hace algunos meses o tienen que ver directamente con la demanda popular de que no se vea el tema fiscal si no existen medidas de reactivación económica. El tema se viene pensando desde que inició el gobierno, porque en realidad el impulsar el crecimiento económico y generar empleo ha sido un objetivo de este gobierno desde el día 1. Y ese es el objetivo que nos ha motivado a generar esta agenda. Lo que sí es cierto es que entonces se ha venido trabajando en varias de esas. Lo que sí es cierto es que lo que hemos anunciado en realidad es una lista selectiva de una agenda mucho más amplia de crecimiento y generación de empleo. Uh-huh. Porque sí escogimos lo que nos parece que tiene que ver con acciones de más corto plazo en su ejecución o en su impacto, y cuando digo corto plazo quiero decir 18 meses, porque esto no es cosa de un día para otro. Entonces, para responderle, nosotros creemos que esto es importante independientemente de la discusión de la reforma fiscal. Lo que sí es cierto es que hay que tener muy claro que el crecimiento económico sí va a ayudar como un pilar más, como una dimensión más, a mejorar la situación fiscal, básicamente porque tendería a ayudar a que mejore la recaudación tributaria. Para prueba un botón, lo que estamos viendo ahora en la recaudación del Ministerio de Hacienda es que viene desacelerándose, sí, precisamente como producto de la desaceleración del crecimiento económico. Entonces, sí es cierto que va a ayudar como un pilar más a mejorar la situación fiscal. Sin embargo, ahora sí vamos a las medidas, doña Edna. La primera es estimular desde el INA las condiciones para promover el emprendimiento y la innovación. Se ejecutarán los siguientes programas de acompañamiento empresarial de alto nivel:
programas de nivelación de pymes para dar acceso a créditos nacionales a partir de diciembre de este año. El INA y el Banco Nacional realizarán actividades de formación para que los emprendedores aprendan instrumentos empresariales como la formulación de planes de negocios que les faciliten el acceso a créditos. Yo creo que nadie puede estar en contra de esa medida de reactivación económica. Mi duda es, por ejemplo, a la hora de plantear las medidas de reactivación económica, si hizo un estudio de qué podría reactivarla o de las demandas de los grupos que en este instante constituyen áreas donde el crecimiento económico no es tan fuerte. O sea, yo no puedo quitarme lo comunicador de la cabeza nunca. Entonces, cuando leí lo de los planes de negocio, dije, bueno, y alguien le preguntó a las pymes si efectivamente lo que los estaba impidiendo accesar a créditos tiene que ver con el plan de negocio o son otras razones las que los dejan mal o fuera de la estructura oficial. Bueno, hay de todo. En ese tema en particular, sí. Obviamente el acceso a crédito está afectado por muchas cosas, pero una de las que los afecta, y esto sí es hecho, o sea, el INA con esta nueva unidad especializada en pymes, sí hizo un acercamiento con las pymes y también con otras instituciones públicas que tienen que ver con pymes, porque usted sabe que en esto, el tema de las pymes está en varias instituciones. Y ese es uno de los problemas, me parece. Sí, así es. Ahora, el INA con el 15% de su presupuesto que tiene que destinar a la unidad de pymes desde que se salió la ley del Sistema de Banca de Desarrollo, va a tener un rol preponderante en términos de ejecución. O sea, el MEC sigue siendo el rector, pero quien tiene realmente la plata del mundo para hacer cosas en este momento es el INA. De ahí que le pusimos mucha atención al INA. INA, ¿usted qué puede hacer en esta área? Y sabemos que la competitividad de las pymes es crítica. En el caso específico que usted mencionaba, acceso al crédito es uno de los temas. Simplificación de trámites es una, que eso fue abordado en el primer día. Financiamiento es otro, acceso al crédito. Por eso es que se diseñó este apoyo para que puedan generar un plan de negocios que les aumente la probabilidad. No les asegura que tengan acceso al crédito, pero les aumenta la probabilidad porque son capaces de hacer un plan de negocios, pueden tener incluso la capacidad para generar un flujo de capacidad de pago de un proyecto. Yo con usted lo he conversado muchas veces como analista, pero la economía tiene que ver con un tema de percepciones también y de sentimientos, tiene muchísimo de eso, de hecho, tal vez casi todo. Y entonces, yo no sé si a usted le pasa, pero uno hoy sale a la calle y entonces la gente está como desincentivada al gasto, producto de los fantasmas que se posan sobre el país en el tema fiscal, pero no necesariamente porque hayan tenido un efecto inmediato en los bolsillos de los costarricenses. O sea, es decir, hoy no ha pasado nada que nos genere una distorsión importante, pero la morosidad creció y la falta de inversión crece también. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada, simplemente la percepción de las personas de que no estamos bien. Que ella que me plantea eso, porque yo estoy convencida de que una de las cosas más importantes, no es lo único, porque no solamente de percepciones vive el hombre, sí. Pero efectivamente las percepciones, la confianza, esa es la palabra, la certidumbre, es un factor indispensable para que los hogares se sientan tranquilos de consumir, de comprar algo y de las empresas de invertir. Y efectivamente la situación fiscal ha creado una incertidumbre. Y como analista yo creo que en varias ocasiones se lo debe haber comentado, que uno de los efectos negativos de la situación fiscal tiene que ver con la incertidumbre de dos cosas, porque la incertidumbre hay que verla en la siguiente dimensión. Una de las incertidumbres es ¿qué pasa si no avanza la reforma fiscal? Y la gente le da temor y dice, y si no se aprueba la reforma fiscal, ¿cuál va a ser la situación económica? Entramos en una crisis y entonces detengo todo porque tengo temor a que vaya a ocurrir una crisis. Uh-huh. O la otra incertidumbre que genera es de quien dice es, y si se aprueba, yo no voy a tomar decisiones hasta ver cómo queda el proyecto de ley. Fíjese que esa es la otra parte. Entonces, sea que la persona piense que no se va a aprobar o que sí se va a aprobar, tiene un escenario futuro relativamente incierto para tomar decisiones. Y eso es lo que estamos viendo hoy en materia de percepciones. Por eso es que hemos venido diciendo que una de las medidas de reactivación, aunque parezca paradójico para algunos, es la aprobación de la reforma fiscal, precisamente porque imprime confianza, imprime certidumbre, y la gente dice, ok, este es el escenario, estas son las reglas nuevas,
de todo tipo, tributarias o de salarios del sector público o donde sea que está tocando el proyecto de ley, y entonces dice, ahora sí, con esto yo sí tomo mis decisiones de si voy a tomar un crédito para mi carrito, para mi casa, o si hago la inversión en una nueva planta, etcétera. Entonces, así es, de ahí la importancia de la reforma fiscal, entre otras. Sin embargo, entonces, todos tenemos que tener cuidado de las percepciones, pero hay un personaje importante que tiene que tener mucho cuidado con las percepciones, y es el gobierno de la República, ¿verdad? O sea, es decir, tiene que generar mucha presión por aprobar el tema fiscal sin que eso signifique a su vez llenar de temor a los consumidores en términos generales, porque entonces la actividad económica disminuye. Y ahí hay un protagonista que espero entrevistarlo pronto, es el presidente del Banco Central. En su primera conferencia de prensa, a mí me generó mucha expectativa dos cosas que dijo, porque yo mismo me pregunté si era el timing correcto para señalarlo. Dice don Rodrigo, vamos a hacer un protocolo de crisis económica. Y entonces titulamos que el Banco Central va a hacer un protocolo de crisis económica. Cuando yo escucho las declaraciones completas en las notas, me doy cuenta que lo que él dijo es que no había un protocolo de crisis económica, y por lo tanto va a ser un protocolo de crisis económica. Lo que pasa es que yo dije, ¿qué mensaje más contradictorio? Porque entonces si usted se sienta en una conferencia de prensa y dice, vamos a hacer un protocolo de crisis económica, genera una percepción, vamos a crisis económica. Esa es una. Y cuando usted dice, vamos a flexibilizar el tipo de cambio del dólar, y el dólar por temas de mercado o cíclico empieza a subir como subió en los últimos días, entonces realmente esa percepción de incertidumbre, no le llamamos temor, de incertidumbre, aumenta en la población. Entonces uno dice, bueno, suave, el gobierno de la República intenta dar un mensaje, pero hay algunos actores que con sus mensajes generan una contradicción importante. Me parece a mí que una de esas es el presidente del Banco Central. Yo lo que creo es que uno lo puede leer de formas diferentes. Usted sabe, y esto es un tema general, el miedo no es malo. El miedo es un sistema de alerta que le dice al ser humano, alerte para que reaccione de cierta manera. Pero ante el miedo usted sabe que hay gente que colapsa y entra y se paraliza y entonces no actúa. Pero el miedo es algo que es bueno porque permite anticipar una situación y reaccionar positivamente. Lo digo porque eso pasa hasta en el plano más personal, más humano. Y lo mismo es cierto aquí. Cuando se plantea que puede haber una crisis, se plantea como una cosa que verdaderamente hay que decir, si no se hace algo, verdaderamente esa es una posible consecuencia. No es para generar un temor que paralice a la gente. Pero claro está que eso es lo que pudiera estar en algunos casos, no creo que en todos, pero en algunos casos produciendo parte de esa, digamos, incertidumbre y parálisis. No es para eso. El plantear las consecuencias es parte de la responsabilidad de un gobierno, decir, señores, país, si no hacemos esto puede pasar, hagamos algo. Es un llamado a hacer algo, es un llamado a ocuparse y no a preocuparse. ¿Pero a usted le parece... Dios, se lo estoy preguntando a la coordinadora del equipo económico, ¿le pareció bien el timing del presidente del Banco Central? ¿O le parece que ayudó a generar ruido? Yo creo que él dio una señal que era apropiada para la entrada de él, porque él estaba dando una señalización, que eso es algo que suele hacerse y que es muy bueno que haga. Pero los mercados responden inmediatamente. Sí. Bueno, pero él hace una señalización donde no estaba introduciendo temor, lo que estaba diciendo es, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto, pero no estaba introduciendo un temor. Y de hecho... Aunque dijéramos vamos a hacer un protocolo para la crisis económica. Bueno, pero como dice usted, fue una lectura, digamos, que fue tomada en forma distorsionada. Lo que estaba diciendo es, si hay una inestabilidad en el sistema financiero, no hay un protocolo de cómo actuar, temas de liquidez, de redescuento, de ese tipo de medidas. Sí, pues si algún día hay una crisis económica. Lo que pasa es que en esta coyuntura, por eso se lo planteo desde el punto de vista de la comunicación, porque en este instante finalmente lo que importa los mensajes no es lo que uno diga, sino lo que la gente entienda, ¿verdad? Entonces, si yo me detuve a escuchar la conferencia completa para entender qué era lo que decía, doña Ana, le aseguro que la mayoría de gente no lo hizo, y entonces lo que queda es una percepción, y entonces por eso temas como el hueco de los 600 mil millones de colones, temas como
las declaraciones del presidente del Banco Central se me antojan cuando menos contradictorias, en el sentido de que uno dice, no hubieran caído en este momento porque nos generan ruido en la discusión fiscal. ¿Le parece que han generado ruido? No. ¿Ni los 600.000 millones de dólares? No, claro que sí. Ese sí. Bueno, ahorita no. Lo que quiero decir es un conjunto de cosas, todas vinculadas con la situación fiscal, todas. Es que el común denominador de las cosas que usted me está planteando son la situación fiscal, que es una realidad que no podemos meter debajo de la alfombra. En un caso fue el presidente del Banco Central quien no puede ser indiferente ante una situación tan delicada y las repercusiones o consecuencias que eventualmente podría ser. El tema del faltante de los 600.000 millones fue una situación que tenía que surgir y que no tiene que ver, incluso voy a decir algo, no necesariamente con la situación fiscal. Supongo que eso hubiera podido ocurrir hasta por otras razones, pero la ministra de Hacienda tenía que presupuestarlo, entonces tenía que anunciarlo. ¿Y ocurre en cuál timing? Lamentablemente en el timing de la discusión del proceso fiscal, de la reforma fiscal. ¿En cuál otro iba a ocurrir si urgía solicitar el presupuesto extraordinario? Igual. Entonces es cierto que son cosas que son sin duda es desafortunado lo de los 600.000. No había otra manera de abordarlo, puesto que había que presupuestarlo. Sí, pero les complica la cancha. Totalmente. Les complica, como les complica la cancha un montón de cosas. Les complica la cancha esta misma semana o la semana pasada, un aumento de 10 colones en el litro de gasolina super. El mismo día se anuncia que Retail está pidiendo un aumento de 2.5 en sus tarifas. El mismo día se anuncia y sube 5 colones el tipo de cambio. Y entonces mezclar esas cosas bajo las cuales ninguna tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, genera reacciones realmente muy comprensibles de la gente, doña Edna. Así es. Cuando usted le plantea el plan fiscal y dice, pero la gasolina va a subir 10 colones, entonces no, pero yo sigo financiando un montón de huecos que hay en el gasto público. Así es, yo lo entiendo. ¿Cómo arreglamos ese? O sea, a lo que me refiero es cómo manejamos, diría alguien, cómo bailamos ese trompo en la uña, cómo manejamos una situación que no depende del Ejecutivo, pero que le genera, es como ir a jugar y que se venga un aguacero y usted el segundo tiempo lo tenga que jugar en una cancha llena de barro. ¿Qué hacen? ¿Qué probabilidades tienen? Bueno, yo creo que la probabilidad es de que se apruebe, porque sí creemos que los diputados tienen conciencia de que este problema hay que resolverlo. Y lo voy a decir, no ¿Todos? Solamente no, todos no, algunos, y esperamos que sean lo suficientes para que podamos Esperamos pasar que por lo adelante menos haya 29. Entonces, sí, así es. Esperamos que haya el 29 para poder llevar adelante esta reforma que lamentablemente usted lleva razón. Desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, de pronto siente todo eso y se siente agobiado, voy a decirlo, y dice, ¿cómo voy a pagar ahora más por un impuesto? O si es un empleado público, ¿cómo es que entonces ahora me están afectando mi salario o lo que sea? Entonces la gente siempre siente que se le afecta, pero hay que hacer lo correcto, Randall. Lo correcto es que aún en ese callejón lleno de cachiflines que van cayendo, lo correcto es avanzar con esta reforma fiscal, que la hace más difícil, ciertamente la hace más difícil. No obstante, cuando usted ve, creo que fue la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, un porcentaje muy alto, creo que el 40% decía que sabía que era necesario que se hiciera reforma fiscal. Porque la gente sí sabe en su mayoría que hay un problema y que hay que solucionarlo. Y bueno, en alguna ocasión como analista, yo creo que yo se lo dije a usted, esto no es diferente de cuando un hogar está en dificultades financieras. Hay que tomar decisiones muy dolorosas. Hay que cortar ciertos gastos de la familia, hay que mandar a trabajar a más miembros de la familia para generar más ingresos, porque si no, pierden la casa. Entonces, yo siempre digo, no es diferente. La gente, a nadie nos gusta que nos hagan una cirugía, pero tenemos que ir a cirugía. Doña Ana, los cachiflines vienen de un montón de sectores. Lo que pasa es que, entendiendo que un ciudadano común, como yo, tenga dudas o se sienta en algún momento un poco agobiado por la situación, hay otros que vienen de quienes deciden. Y eso me preocupa todavía más. Son los diputados de la República. Entonces, por ejemplo, usted no se imagina la cantidad de gente que en la última semana me ha preguntado a mí,
Ayer mismo un buen amigo que me lo topé en la noche me dijo, ¿me puedes explicar eso del crédito fiscal? Porque es mejor grabar la canasta básica que dejarlo exonerada. Y se lo expliqué gracias a que les he puesto muchísima atención a ustedes cuando lo explican. Pero ese amigo que yo se lo expliqué y que nos está oyendo esta tarde y terminó diciéndome, ya entendí, muchas gracias, me parece que eso no pasa en la Asamblea Legislativa. Entonces usted tiene a 57 diputados en concreto, o 9 en la comisión, ¿verdad? Y entonces yo no sé si algunos se basan en que no entienden el tema del crédito fiscal para la exoneración para grabar la canasta básica, o no quieren, o simplemente son poses populistas que están generando más barro a la cancha en la que juega el gobierno. Doña, ¿usted qué opina? ¿Todas las anteriores? Hay unos ignorantes. Porque yo creo, porque voy a decir lo primero, es importante decir es, porque no se puede generalizar. Creo que hay diputados responsables, creo que hay diputados que tienen poses populistas, creo que hay diputados que ni se leen el proyecto de ley, Randall. Ok. Créamelo. ¿Usted cree que hay diputados en la comisión? Vamos a ver, yo aquí tengo que ser muy cuidadoso porque yo no voy a poner a la ministra en un pleito personal con un diputado, así que llegaría hasta antes de los nombres. Pero ¿usted cree que hay miembros de la comisión que no se leen los proyectos siquiera? Bueno, yo no lo puedo sostener, pero a la hora de ver sus no me cosas, atrevería a confirmarlo, pero sí, y tal vez decir que no se lo leen sería una afirmación muy atrevida. Lo que creo es que no necesariamente se está entendiendo la totalidad de su contenido. Uh-huh. Pese a que yo nunca he visto otro gobierno... Más allá de que se lea o no se lea. A otro gobierno más metido en la Asamblea Legislativa que en este. Sí, y entonces... Mi amigo al que le expliqué anoche me dijo, sí, yo lo entendí ayer. Efectivamente, yo creo que no necesariamente todos lo entienden. Y con esto no estoy diciendo algo necesario. Pero lo populista sí pesa. Y creo que hay otros casos que donde es más poses populistas. Hay de todo y hay igual, de la misma manera, hay diputados que son muy responsables, que se estudian los textos, que los entienden, que los discuten, que tienen sus posiciones muy válidas. A mí me parece que no hay tampoco nada de malo en que haya diferencias, eso es natural en una asamblea legislativa y esos casos me parecen que son de todo respeto. Pero inclusive hoy que entrevistaba a las 11 de la mañana al ministro de la Presidencia, la primera pregunta que tenía que ver con el tema fiscal era, don Rodolfo, ¿cuánto cedimos ya? Y cuando digo cedimos es como país. ¿Cuánto cedimos a los grupos de presión? Ayer, no sé si tuvo la oportunidad de ver el semanario Universidad. La primera página del semanario Universidad era la Contralora General, entrecomillada, diciendo hay grupos de presión que han afectado la reforma fiscal. Y entonces, cuando uno le pregunta a don Rodolfo cuánto era la proyección al puro inicio del gobierno, cuando presenta el texto y le dice a uno 4% más o menos del PIB en 4 años, y entonces encuentra que hoy vamos por 3.2, 3.3, entonces, bueno, significa que cedimos 0,7, que en términos políticos es para hacerlo viable, pero en términos muy concretos populares es que se dieron ante grupos de presión y fuerzas políticas con el fin de conseguir los votos. Eso uno no lo puede satanizar, pero es una realidad que está ahí en la Asamblea Legislativa. Lo que usted dice es lo correcto, no se puede satanizar, Randall. Uno no puede pretender llegar a la Asamblea Legislativa. Uno querría, eso es distinto, pero no puede pretender, querer es una cosa, pretenderla es otra. Uno no puede pretender que todo el mundo esté de acuerdo con una determinada posición y casi que es absolutamente anticipable que haya que hacer cambios. Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que eso es, para bien o para mal, como se quiera ver, para bien o para mal, parte de un proceso democrático. Uno no querría, por eso existe una posición, pero lo contrario, uno se puede, como dicen popularmente, sentar en la galleta, y bueno, sería fabuloso sentarse en la galleta del 4% y decir, yo de aquí no me quito, y se queda sin el santo y sin la limona, porque se queda sin el proyecto. Sin el proyecto, no le aprueban el proyecto. Sin embargo, la negociación en la Asamblea Legislativa... Creo que lo que hay que medir, perdón, sí. Lo que sí hay que medir es hasta dónde es tolerable el ceder, y ahí sí creo que hay un límite para todo. Una cosa es que es natural y predecible que haya que conciliar posiciones, y eso significa que no va uno a creer, eso no lo logra uno en ningún plano de la vida, que uno va a llegar a imponerle a la gente las cosas, menos en una democracia, jamás en una democracia. Entonces uno no puede pretender, sería tan autoritario pensar que uno va a llegar a imponer una posición, pero lo que sí es cierto es que como en muchas negociaciones hay límites a lo que se puede
negociar y a lo que se puede ceder. Doña Ana, pero esta negociación también me ha dejado algunas reflexiones respecto a si hay grupos o no intocables en este país. Ah, bueno, sí. ¿Hay grupos intocables en este país? Las cooperativas. Sí. Bueno, ese era mi primer ejemplo, pero que dice que lo tocó usted. Las cooperativas. Bueno, no, tenía un ejemplo primero que se lo voy a tocar. El otro día vino doña Rocío Aguilar. Y le digo, doña Rocío, ¿Restauración Nacional negoció o no negoció con usted la exoneración a las iglesias? Y me dijo, ¿puedo decirle así tajantemente? No. La idea no vino de Restauración Nacional. ¿Y de quién vino? No tengo idea. Así como fue una generación espontánea en el proyecto de ley. Porque se asume que no se pueden tocar. Entonces le dije, bueno, si usted hiciera un proyecto de ley a su gusto, ¿exonerar las iglesias? No. Ok. Bueno, las iglesias es el primer grupo intocable. Pareciera entonces. ¿Usted qué opina? No había pensado en ese grupo, pero pudiera ser. Se lo traigo a la mesa. Sí, pudiera ser. No le había dado pensamiento a ese grupo, pero pudiera ser uno de los intocables. Lo curioso es que nadie sabe dónde salió. O sea, ¿por qué en el proyecto está la Iglesia Católica exonerada? Sí. ¿Podría replantearse, por ejemplo, un tema de este Todos los temas son replanteables. Recuerde que todavía queda un proceso de discusión en el plenario. Todo lo que fuese presentado durante la comisión puede replantearse. Ok. Voy a hacer para bien o para mal. Voy a hacer la lista de los grupos de yo pensé que veníamos a hablar de reactivación, de cosas bien bonitas, Randall. Ah, no, pero imagínese, pues se llama matices. ¿Cómo voy a hablarle solo de cosas bonitas, doña Edna? Pero bueno, vea, hagamos la lista de los grupos intocables que llegamos a un acuerdo. Iglesias es una, hoy. Cooperativas la otra. Las cooperativas creo que fue una negociación con Liberación Nacional, ¿estoy en lo correcto? ¿Tuvieron que ceder con Liberación Nacional o con el PUSC? Bueno, realmente no estoy muy segura porque ahí se habló con diferentes grupos. Bueno, pero estaba en el proyecto original y no se puede tocar. Sí. Porque si se tocan, no se vota. Es así, ¿verdad? Si se tocan las cooperativas, se les caen los votos. Posiblemente se caen los votos. Ok, ¿qué otro grupo le parece a usted que ustedes digan, uy, nosotros queríamos grabar esto y no podemos? ¿Las universidades privadas? Bueno, en general, la educación. Yo no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Es que eso incluye en las universidades. Esa es la ventaja de poder hablar con la coordinadora del equipo económico y no solo con la ministra de Reactivación Económica, doña Edna, porque justamente cuando uno ve estas cosas es donde dice, bueno, yo entiendo a la gente que dice, en el tema del IVA, no hemos hecho la reactivación de gastos, en el tema del IVA y en el tema de impuestos. Nadie está reactivando gastos. De reactivación de la economía. Nadie ha dicho, yo entendería a alguien que diga, bueno, no, pero es que antes de pensar en esto, o conjuntamente pensando en esto, pensemos también en los grupos intocables. ¿Hay opción de que esta administración piense en los grupos intocables, doña Edna? Bueno, en este momento tenemos que estar enfocados en el proyecto de reforma fiscal como está, que haya sido el producto de diversas negociaciones. Yo creo que no podemos desenfocarnos, Randall. O sea, este es el proyecto que tenemos, no es perfecto, pero tenemos que avanzar con él. Pero es el posible. Es el posible. Y tenemos que avanzar con él. Uno hubiese querido tener otras cosas, pero eso sería haber impuesto una posición que hubiera llevado al fracaso. Entonces, esto es lo que ocurre en esto y en otros temas que tienen que ver con la política pública. ¿A usted no le duele hoy en la función pública, doña Edna, que algunas de estas medidas se le peguen al gobierno de la República? Mucho. O sea, es decir, cuando yo llego y me siento aquí y le digo, a ver, ¿por qué las cooperativas no están grabadas? Sí, claro. ¿No le duele que usted diga, claro, nosotros quisimos, pero no fue por nosotros? Claro, porque vea que la intención era traer mucha más uniformidad. O sea, ¿por qué hay algunas cooperativas? Y voy a decir un ejemplo, ¿por qué las cooperativas de ahorro y crédito, que son prácticamente como bancos, por decir un otro ejemplo, y pagan menos impuesto sobre los intereses? Y entonces, bueno, con eso puede empezar uno con miles de ejemplos. ¿Por qué dos iguales no pagan como igual? Porque sería lógico que quienes no son iguales no paguen como iguales. Pero, por supuesto, y este proyecto en su versión inicial procuró llevar muchísima uniformidad y llevar a pagar a quienes no pagaban. Entonces, yo creo que, pues claro que uno, desde el punto de vista de gobierno, diría, bueno, yo sí creo que lo correcto era la versión original, era lo que hubiera deseado. Aquí me mandan otro ejemplo de Grupo Intocable. Una publicación de Pedro Muñoz, el
diputado del PUSC hace 2 horas, reforma fiscal, no pagarán IVA a las asociaciones de desarrollo comunal. Aprobamos la moción 494 de don Otto Roberto Vargas, diputado por San José, al proyecto 20.580. Ahí hay otra... ¿Puede ser otro ejemplo? Sí, las asociaciones de desarrollo comunal. Pero iba a decir, hay otro drenaje. Es que uno lo que... Es que ¿sabe qué pasa? Es que viene un de la lista, no podríamos ni siquiera hacer la lista, Randall, porque es gigante. Porque cuando usted habla con los diferentes sectores o con la gente, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer una reforma fiscal, porque todo el mundo, incluso según la encuesta, todo el mundo dice, hay que hacer una reforma, qué torta. No podemos seguir por este camino, el país tiene que corregirlo, pero no me toque a mí el bolsillo. Y lo que la gente no se da cuenta es que ese sacrificio que se le ha pedido a todos y que se pidió en el proyecto de ley a todos, porque es a todo el mundo de alguna manera, y quizás esa es una de las dificultades que ha existido, pero es la manera correcta de hacerlo. Lo que la gente no se da cuenta, y vuelve un poquito aquí a ese escenario que usted tal vez plantea, que tal vez crea una percepción negativa, pero hay que decirlo, y es que al final, si no se pasa la reforma, porque cada quien está socavando con su propio interés una reforma, lo que va a terminar pasando es que todos van a pagar un montón más. Y tristemente, a veces los que terminan pagando más son los que menos lograron tener galillo en la Asamblea Legislativa, que son los más pobres. Sí. Porque si viene una crisis, a quien más le duele es a los más pobres. Pero además tiene que ver, doña Edna, con la tristeza, digamos, del panorama legislativo, y no hablo por los representantes de hoy, sino del divorcio que hay entre la elección popular de un poder ejecutivo y la elección popular de una asamblea legislativa. Entonces hoy el poder ejecutivo, por su posición en disminución en la asamblea legislativa, se convierte en el administrador de los que socavan. En este sentido, sabe que para aprobar el proyecto tiene que socavárselo, tiene que debilitárselo. El balance tiene que lograrlo en que no se debilite lo suficiente, o que cada uno debilite en partes iguales, y eso es una paradoja de la política. Porque yo estoy seguro, porque la conozco desde hace años, que usted y yo estamos muy preocupados porque este país esté mejor en diciembre o en enero. Pero el panorama es muy, muy complicado. Tan complicado que algunos cachifrines, doña Ana, y con el cariño que le tengo, disculpe que le toque este tema en particular, algunos cachifrines van para usted no directo. Hoy tenemos, no sé, ya 500 comentarios en Facebook Live. Hay por lo menos una cuarta parte que vienen a hablar de su esposo. Sí. Y entonces, claro. ¿por qué? Bueno, muy lamentable, porque hay quienes, en lugar de estar preocupados por los temas que le importan, para que hable más cómoda, de los temas que importan, que es lo que usted y yo estábamos conversando acá, y del empleo y de la generación de crecimiento, lo que están es gastando su propia energía y las de otros que estarán tratando, no la mía, porque yo sigo adelante con mis convicciones. Lamentablemente, en vez de estar preocupados por los temas que preocupan a este país, están metiéndose en cosas que son de la mera esfera privada, y además con insinuaciones que son absolutamente falsas. Pasemos a la reactivación económica, porque hay 2 puntos importantes cuando el gobierno quiere salir de un hueco fiscal. Bueno, hay 3. Hay uno que es generar más ingresos de lo que está hoy, es decir, grabar más. Hay otro que es recortar el gasto, gastar menos, y hay otro que es hacer que más actores se presenten en el escenario económico para que nos engrose, digamos, la masa que nos da ingreso. Para usted, porque lo hicieron en varias partes, ¿cuáles son las 5 medidas, doña Edna, más importantes y claves de la reactivación económica planteada por el gobierno? El plan de infraestructura vial es realmente un programa muy agresivo y que tiene muchísimo realismo. Y digo realismo porque, bueno, con frecuencia hemos oído planes, pero realmente el planteamiento que ha hecho el ministro de Obras Públicas y Transportes es muy aterrizado y está basado en la técnica. Está en la mayor parte de los proyectos están los recursos, entonces no es un tema de ir a ver qué recursos se buscan, solo en unos pocos casos hay que buscar nuevos recursos. Entonces son planes que sencillamente se pueden iniciar. En algunos casos hay orden de inicio de obras, en otros casos prácticamente se están sacando los carteles de licitación. En fin, los proyectos de infraestructura están en diferentes etapas, pero hay muchos que ya van a empezar y que se irán ejecutando a lo largo del tiempo, y que tienen un gran impacto porque están no solamente en el gran área metropolitana, sino también son carreteras nacionales y otros proyectos en vías cantonales. Impacto público.
o sea, en la gente. De hecho, voy a apuntarlo aquí como el 1 y vamos repasando cada uno de los 5, está bien, para no perderme en los demás. Pero, doña Edna, en el tema de la infraestructura vial, la teoría económica que yo la he aprendido de usted como analista, además de Noticia Monumental durante muchos años, plantea una solución más sencilla. Usted activa la infraestructura, o sea, genera infraestructura y eso activa un montón de cosas, empleo, gasto, inversión. Pero lo que ha pasado en Costa Rica no es que falte plata para hacer eso. Creo que lo hemos compartido en alguna de las conversaciones. Es actitud lo que falta. ¿Qué hay diferente ahora para que se pueda hacer? Porque no era falta de plata. Bueno, no era falta de plata, pero una ausencia bastante, o una deficiencia, no hablar de ausencia, una deficiencia enorme de planificación, Randall. Okay, sí. Y en eso realmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como diríamos en la calle, se ha puesto las pilas. Don Rodolfo sabe lo que está haciendo. Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se está fortaleciendo, sobre todo en la parte técnica, en recurso humano para expropiaciones e incluso para llevar adelante, por ejemplo, las negociaciones en la ampliación de la Ruta 27. Entonces, se están tomando pasos para fortalecer la capacidad, porque se había debilitado en muchos casos y en algunos casos ni siquiera había una planificación. Le voy a dar un ejemplo. Parte de los anuncios que se hicieron ayer es una asignación de $350 millones que ya existían de un préstamo del BID y que estaban sin asignación. Es plata que existía, no estaban asignados, Randall. ¿A quién le tocaba asignar eso? Entonces, no en personas, sino en términos jurídicos, ¿a quién le toca asignar eso? Del MOP, al MOP. Es un préstamo, esa plata ahí, mira. Es un préstamo del BID que tiene varios años, no sé, debe de tener... Ya estamos pagándolo, de hecho. Debe ser por lo menos, no sé, 8 años o 7 años. Como que usted esté limpiando la casa, doña Edna, discúlpeme, y encuentre en un armario 350 millones. Mira, ¿dónde estaban aquí? Me encontré esta platilla, ¿en qué la voy a distribuir? Entonces, don Rodolfo se encontró $350 millones que estaban sin asignar de un préstamo del BID. Y entonces dijo... los asignó prioritariamente. Dice, 200 millones van a ser para San Carlos, ya que se terminó el contrato. 200 millones para San Carlos, 50 millones para Limón. Espérese que ahorita no me acuerdo todos los montos. No se preocupe, pero digamos, 100 millones para 100 millones para San Ramón. Bueno, asignó los 350 millones entre diferentes obras que se pueden empezar, digamos, hay que decirlo, vea qué falta de planificación. Esta asignación tiene que ir a la Asamblea Legislativa, porque era un crédito sombrilla de un monto más alto, pero cada vez que se asignen, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Bueno, ya don Rodolfo dijo, vamos a hacer esto y va para la Asamblea Legislativa. Si esto se hubiera hecho, ya la plata estaría aprobada y se podría empezar a ejecutar. Entonces en muchos casos no es solamente que uno dice, había plata, sí, pero en muchos casos también no ha habido la suficiente planificación. Y el fortalecimiento de las instituciones con técnicos que sepan manejar, gerenciar los proyectos y dar el seguimiento correcto. A mí el CETENA me parece realmente ese es el otro tema. Sí, porque un día eso estuvo aquí, déjeme precisar, estuvo el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, y estuvo el presidente de la OCAEP, don Gonzalo Delgado, sí. Estuvieron con nosotros ambos, y entonces don Enrique dio una posición, a mí me llamó la atención porque me dijo, Randall, en CETENA hay $2,000 millones de dólares listos para invertir que no se invierten porque están pegados en CETENA. Y le pregunté, ¿usted está seguro del dato? Porque me pareció un dato altísimo. Me dijo que sí. Lo cierto es que entiendo, doña Edna, que esta administración ingresa y se encuentra realmente no sé si un desorden, pero realmente una apatía por lograr cosas de CETENA. Bueno, había una cantidad de expedientes en una presa espantosa, Randall. Ya se han sacado en lo que va el gobierno, se han tramitado 857 expedientes que estaban en la presa. Eso es parte de lo que le decían estos dirigentes empresariales. Si estaban en la presa es porque no se habían resuelto y por lo tanto eran proyectos que aprobados o no, pues algunos supongo que saldrían aprobados, otros no lo sé, pero salen del pero proceso. Se resuelven, Randall. Es que uno no le pide a CETENA que incumpla los requisitos, la cosa es que resuelva, si a alguien le faltan requisitos o no, entonces, que sí de una vez. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue sacar la presa del CETENA. Pero también no solamente eso, y eso me lleva a uno de los temas del segundo, que me dice prioridades. Sí. Para mí el segundo es todo lo que es facilitación de trámites, y voy a puntualizarlo en construcción, porque la construcción también, pública y privada de nuevo, son
importantes motores del crecimiento económico. Y si hay un sector que está lleno de trabas para hacer sus proyectos, es el sector construcción. Con Setena, con Senara, con el INBU, en fin, ni le digo con el AIA, y ahí se tomaron también una serie de medidas. Por ejemplo, se aprobó un reglamento, y esto se aprobó esta semana, un reglamento para cambiar la forma en que se entrega la carta de disponibilidad de agua, uno de los grandes cuellos de botella para los proyectos de construcción, y se cambió un elemento de requisito de la entrega de la carta de disponibilidad de agua, de manera que se está acortando hasta en un año el tiempo para la entrega de esa carta. Sí. En Setena se creó la comisión transformadora, eso lo está liderando la primera dama junto con el ministro de Ambiente y Energía, con un enorme empeño. Crearon la comisión transformadora que va a entrar a revisar el reglamento, porque el reglamento también es lo que, pues, siempre cumpliendo con condiciones, digamos, importantes para la protección ambiental, no se conviertan prácticamente en un obstáculo absoluto y a veces innecesario, porque no es solamente que se necesite, sino es innecesario en muchos casos, para que realmente se pueda facilitar mucho lo de Setena. Y lo otro es que por medio del Ministerio de Vivienda, la ministra de Vivienda le dio un apoyo absoluto a que avanzara la plataforma del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que actualmente tiene la famosa plataforma de construcción, que son la aprobación de los permisos de construcción, se hace en una plataforma con trámite centralizado y en línea. Sí. Y entonces lo hizo ahora para los requisitos previos, donde hay 24 instituciones involucradas. Esto arranca en enero para proyectos de viviendas y casa de habitación, que es el 60% de los proyectos de construcción que hay en este país. Claro. Entonces, ese es el segundo gran tema, que realmente se le ha entrado, pero muy fuerte a muchos de los trámites, y faltarán, Randall, hemos anunciado una buena parte de lo que se ha hecho, de lo que se va a hacer en el corto plazo, pero yo le decía que se seleccionaron algunas acciones, pero sigue en construcción esta agenda. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, cuando usted me habla hoy de lo del tema de las aguas o de Setena en lo particular, uno dice, ¿y qué pasó en los años anteriores? O sea, el problema fiscal no es de hoy. De hecho, una de mis críticas personales a la administración de Luis Guillermo Solís es haber dejado el tema fiscal crecer y crecer y crecer y no hacer nada. Y con todo respeto, doña Ana, me parece, porque usted no estuvo en ese gobierno, pero me parece que en los últimos 4 años uno dice, ¿y qué pasó con Setena? ¿Y qué pasó con Senara? ¿Y qué pasó con el tema fiscal? ¿Y qué pasó con el gasto? Y entonces uno revisa la policía fiscal, por ejemplo, que un día estuve aquí a su director, y a partir de mayo se multiplicaron los decomisos. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿dónde? Usted tiene la misma impresión, usted que tiene mucho más acceso a información que yo por estar ahí, de que efectivamente tuvimos 4 años abandonados a la buena suerte. Hablemos de lo que estamos haciendo y queremos hacer, Randall. ¿Por qué? Eso también es responsable, doña Ana. Eso también es responsable. Bueno, creo que en muchos casos se dejaron de hacer cosas y la omisión es tan pecado como la acción. A veces se le para el pelo cuando ve esas cosas. Un poquito. Yo supongo que sí, a mí se me paró el pelo con Setena. Sí. Porque uno dice, por Dios, ¿y dónde estuvo? Y además, y no solo la administración del expresidente Solís, en general uno dice, bueno, ¿y dónde estuvieron los anteriores gobiernos? ¿Cómo es posible que alguien esté tranquilo con que lleguen una cantidad exorbitante de expedientes a estar parqueados en Setena? Mire, lo que pasa es que sí se necesita un verdadero empuje del más alto nivel. Eso es lo que pasa, Randall. Se necesita una prioridad en los temas para llevarlos adelante. De todas maneras, hacer cosas dentro del Estado es difícil. Esto se lo debo decir. Sí. Es difícil mover al Estado. Y si ya de por sí es difícil y no existe realmente una prioridad y un seguimiento así diario de los temas, no salen adelante. Se tiene que convertir en obsesiones para que las cosas ocurran. Solo así. Un día de estos vino Kevin Casas
que ya afronta y afrontó durante su vida los resultados de su error, pero eso no le quitan que sea un hombre brillante, don Kevin Casas. Y estaba hablando con don Kevin que simplemente mientras seguimos resolviendo cosas, cuando nos vamos al meollo del asunto, sigue siendo el mismo problema. El Estado es lentísimo, no importa si es en lo económico, en lo jurídico. Sí, así es. Pero pareciera, doña Edna, y aquí me salgo del tema económico, que nadie se come la bronca de reformar el Estado. Bueno, hay que hacer algo en el respecto. Es un bocado muy grande, cuando hablamos de reformar el Estado es un bocado muy grande, que la única manera de poder comérselo es en partes, Randall. Eso habrá que entrarle poco a poco. Hay temas relacionados con el sistema de los servidores públicos, es decir, cómo crear los incentivos correctos para lo más importante que tiene una entidad de servicios, porque tenemos que decirlo, el Estado es una organización de servicios, siempre va a ser, y usted va a cualquier empresa privada de servicios, el activo más importante no es las máquinas ni los edificios, son las personas. Entonces hay que trabajar de alguna manera, y de eso tiene que ver un poquito con los temas de la ley de empleo público, que no deben de verse solamente como un tema financiero, sino cómo imprimirle a los servidores públicos una dosis, digamos, de que haya una verdadera evaluación del desempeño, una rendición de cuentas, porque eso es parte de lo que va a hacer que los servicios empiecen a tener algo de cambio. Doña Edna, usted me da la oportunidad, porque fue analista y hoy es ministra, de hacer una pregunta que a poca gente se le puede hacer. ¿Era más fácil criticar que hacer cuando uno es ministro? Así es, claro. Y siempre que está afuera es más difícil, es más fácil. O sea, es decir, cuando yo la entrevistaba como analista, decir que hacer era más fácil que hoy sentada así es, en el casa presidencial. Sí, es más fácil, pero no cambia lo que se cree que debe hacerse. ¿Me explico, Randall? Es decir, tiene el mismo criterio, pero el criterio no cambia, Randall. Bueno, yo en lo personal no hay un solo criterio que cambie. Lo que creo es que entra a una cancha. Bueno, una cosa es estar en una cancha jugando sola y tirando la bola para aquí y para allá, y de pronto no, usted tiene que, como dicen, prestar la bola y entonces compartir, y eso significa que entonces usted, el criterio suyo no es el único que prevalece, pero el criterio no cambia. Eso es una diferencia que es importante. Sí, esto no le toca a usted, pero poniendo el ejemplo de la cancha, a mí me hace mucha gracia, porque efectivamente como analista usted puede sentarse en una cancha de fútbol 7 y ponerse a tirar sola. Y a narrar, si quiere. Usted tira sola, taja, si la falla feo nadie la ve, ¿verdad? Pero resulta que cuando está en el gobierno ya alguien llega y le pone un uniforme. Dice, no, usted ya no es alguien que está practicando, usted tiene un uniforme. Lo que pasa es que lo que ocurre con el gobierno, no solo en este gobierno, sino con el gobierno en términos generales, es lo siguiente: usted está jugando sola, entonces viene alguien y dice, yo también quiero entrar a jugar, vení a jugar. Entonces resulta que hoy estamos jugando en una cancha de fútbol 7, donde caben 7 jugadores, con 18 o 20 jugadores. Así es. Y se hace imposible jugar. Y entonces usted tal vez tenía una estrategia de juego, usted era como un entrenador, entonces usted tiene una estrategia del juego, pero lo que llega y resulta que en esa estrategia no todo el mundo está de acuerdo con la estrategia de juego, o aún estando de acuerdo con la estrategia de juego, de pronto tiene... ¿Sabe qué es terrible? Cuando alguien se agacha y agarra la bola y sale a la cancha y dice, ya no juega. No, ese es terrible. Eso se lo van a hacer el lunes a usted y al gobierno. De fijo, y espero, eso ya no le toca a usted. Hoy está don Rodolfo Pisa a las 11, para las personas que quieran volver a escuchar la entrevista respecto a lo complicado que se vuelve entonces tomar medidas cuando hay un jugador que agarra la bola, y si no, y todos pasamos por eso alguna vez en la vida, alguien agarra la bola y dice, oye, ya no juego, si no juegan como yo quiero, ya no juego. Infraestructura vial 1, facilitación de trámites de construcción 2, ¿cuál es la tercera medida? Facilitación de trámites para las empresas. Y ahí anunciamos 2 cosas muy puntuales que no, de nuevo, no completan la agenda, pero son cosas que van a estar listas, algunas de aquí, básicamente en el próximo año. Una es la ventanilla única de inversión, que eso es un proyecto liderado por Procomer. Tiene varios módulos, por eso es que digo que es una agenda en construcción. Normalmente Procomer lo que hace es todo bueno. Pues una de las la verdad que hacen, publicaciones, y por Dios, no están bajo servicio civil. Esa es la no diferencia. Están bajo servicio civil. Esa es la diferencia. Ahí cualquier persona la contratan
y la despiden cuando quieren. Entonces, ahí hay un sistema que funciona y tienen salarios razonables, etcétera. Procomer está liderando este proyecto, es una plataforma. Si usted lo quiere ver, se parece a la plataforma de la que hablé ahora del Colegio de Ingenieros Arquitectos, pero esta es una plataforma para el establecimiento de empresas, que tiene varios módulos, porque hay diferentes tipos de empresas dependiendo del sector, etcétera. Nosotros pusimos como meta o como compromiso que de aquí a un año, a más tardar, va a estar lista los módulos de establecimiento de empresas para el sector de servicios y el sector de manufactura, que son bien importantes, servicios enormes. Y ahí lo que se está planteando es que el trámite se va a reducir de 406 días a 35, 45 días en servicios y a 3 o 6 meses en manufactura. Entonces ahí, de 406 días a 35. No, a 30, 45. Ok, 30, 45. Sí. ¿Sabe por qué lo apunté? Porque es que a mí, si lo logran hacer, van a tener la felicitación de todo el mundo. Y vuelvo al mismo problema al anterior. A mí lo que me parece ridículo es que hayamos llegado a 406 días para establecer una empresa. Sí. O sea, me parece loable llevarlo 406 a 30, pero realmente desde un inicio hubiera sido 30. Bueno, cuando uno ve la meta a la que se puede llegar, uno dice, bueno, sí, qué barbaridad, ¿dónde estamos? Bueno, pero de eso se trata precisamente, mejorar las cosas. Esa es una tercera medida que me parece que es muy valiosa. La cuarta es dos temas, si quiere, los voy a meter, son dos en uno, pero me parece que tienen que ver con acciones de empleabilidad. Porque si usted se da cuenta, las anteriores lo que buscan es facilitar que las empresas que tengan mayor productividad, que ganen más facilitar la producción y el crecimiento. Y uno dice, perfecto, si eso ocurre, se van a empezar a generar oportunidades de empleo. Pero ¿qué pasa si no tenemos a la gente que tiene la capacidad para meterse y aprovechar esas oportunidades de empleo? Y de ahí es que entonces, por eso es que yo planteo que una medida muy importante, usted me pidió las 5 más importantes, es el tema de empleabilidad. Y ahí hay varias acciones, pero voy a mencionar dos. Una es los programas de bilingüismo. Y quizás los más importantes en este momento de reactivación, en el largo plazo, el tema de los chiquitos de preescolar es el más importante, pero voy a referirme a los que tienen un producto más rápido. Es lo que está haciendo el INA y el Ministerio de Trabajo, que en ambos casos están trabajando con gente que está capacitándose, y lo que se está procurando es mejorar el nivel, no solo de los docentes, sino midiendo también cómo es el nivel de inglés a la entrada y a la salida de estos estudiantes, y dotarlos de las capacidades. Y se está haciendo mucho en alianza con el sector privado, en la medida de lo posible. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces hay una persona que tiene competencias adecuadas, puede ser un técnico en software que no domina el inglés, y quizás tiene la especialidad perfecta para un mercado laboral que demanda mucho. ¿Y el inglés? El tema, de tecnología. Empresas, sí. Pero si no tiene el inglés, se convierte en una barrera para ingresar. Entonces, esas son cosas que rápidamente facilitan, porque no queremos solamente generar crecimiento, queremos que haya empleos, y de eso se trata. Claro, doña Anda, pero aquí me preocupa algo. El otro día vino el ministro de Trabajo, y yo entiendo, porque él fue muy, muy firme en responderlo varias veces, todos los programas en los que trabaja el Ministerio de Trabajo para generar opciones de trabajo para jóvenes que vienen saliendo, para que tengan su primer empleo, para una bolsa de empleo. Pero yo sigo pensando que hay un sector de la población que está ahí olvidada en temas de empleo. Y tal vez me diga, no, ya nos acordamos de ella. Ojalá, que es la gente que ya pasó los 30, 35 años, 40 años inclusive, que ahora sí pierden el trabajo por un tema de desaceleración económica o por la incertidumbre que están viviendo las empresas, y entonces no entran, en ninguno de los perfiles de lo que tradicionalmente maneja ni el Ministerio de Trabajo ni el INA tampoco. Habrá que incorporarlos, porque el INA debe ser capaz de poder atender a cualquier tipo. O sea, lo que yo quiero saber, doña Ana, es si están incorporados ya o también siguen estando perdidos en el limbo. Y yo me sentiría muy orgulloso si usted me dice, sí, se me acaba de ocurrir que efectivamente vamos a hacer eso, o ya lo estaban contemplando. Pudiera ser, yo no le puedo contestar porque no sé si el INA está trabajando un programa para ese segmento de la población. Es muy probable que sí lo esté contemplando, pero prefiero no contestarle si no estoy segura de sí, porque uno de los problemas del empleo, y sé que lo conoce bien, es el divorcio que hay entre la oferta y la demanda. Así es. Bueno, el bilingüismo
tiene esa característica. El problema es que el mercado laboral demanda a gente que domine el inglés o que hable algún nivel de inglés y no lo tienen. Entonces, por eso el bilingüismo es una. Y la otra, dentro de esta cuarta prioridad, es el tema de la experiencia. Muchas veces la posibilidad de poder aprovechar una oportunidad de empleo es si usted tiene experiencia. Y eso todos los que hemos contratado gente lo sabemos. Usted siempre va a preferir, Randall, a alguien que venga con experiencia. Es una ventaja. Entre dos personas es una ventaja. Y entonces por eso es que se quiere avanzar en el tema de educación dual. Es un tema que es muy importante porque es la modalidad que permite que quien aprendió algo también salga con alguna experiencia. Entonces tiene enormes beneficios. Malditos empresarios, doña Ana, es lo que le van a decir, malditos empresarios que lo que quieren es mano de obra barata saliendo de las universidades y de los colegios para ponerlos a trabajar y tener ganancias gratis, como en la película de Chaplin de los 40. Ese es el argumento. Contra eso van a tener que luchar para defender la educación dual. Yo creo que ya hay una mejor comprensión de que esto trae muchos beneficios. Es un tema que habrá que conversar con los diferentes grupos, Randall, en Esos que dicen malditos empresarios, todo eso. Habrá que hablar con todos, los que no les gusta, los que les gusta, porque a muchos les gusta, pero lo quieren a su modo, a muchos no les gusta, y entonces se pueden parar en la manguera, como decimos. Entonces hay que tratar de consensuar algo, pero el gobierno sí quiere avanzar en esa modalidad de aprendizaje, porque solo beneficios trae. Y lo que hay que saber es que además ya está ocurriendo. Hay en el sector hotelero, en el sector automovilístico, ya ese tipo de modalidad está ocurriendo con enormes beneficios y los diferentes grupos lo reconocen. Entonces, bueno, habrá que hay un poquito que buscar, ojalá algún camino que genere la menor cantidad de roncha, pero hay que avanzar en este tema. Y el INA está haciendo un programa piloto lindísimo con la Cámara de Industrias también para ayudar a formar a las empresas, porque usted sabe que uno no se imagina, a pesar de que tenemos a hoteles o a talleres de mecánica de carros que ya lo hacen, hay muchas empresas que incluso no saben cómo implementarlo. Entonces también hay que hacer un proceso de ver cómo se va capacitando a las empresas en implementar una modalidad dual. Y el último tema que me parece que es indispensable es conversar. Hay muchos, vea que la lista es enorme, pero usted me pidió 5 y yo soy obediente. Tal vez ahorita podemos ampliar, es que quería ver hasta dónde llegar con los 5. A ver, entonces, como estoy haciendo rápido, va a dar chance de contarle un poquito más. Pero hay un grupo de proyectos para apoyar a pymes en sectores y zonas rurales. Yo voy a decir, eso es muy importante, porque aquí no solamente tenemos que pensar en gran área metropolitana. Y en pymes anunciamos una serie de medidas, pero voy a referirme a uno de los bloques de las medidas. Y hay 2 iniciativas maravillosas. Una es del ICT y la otra es del MAC y COMEX. La del ICT, lo que están haciendo es que están por medio de... el ICT está funcionando como un facilitador, un coordinador de diferentes actores en destinos turísticos con enorme potencial. Los está, digamos, preparando con las cámaras empresariales del lugar, con las municipalidades, con los empresarios y con otros actores, decir cuál es la lista de cosas que necesitamos para potenciar este destino turístico. Y con eso están, por ahí tengo el dato de la cantidad de hoteles, pymes pequeños que se podrían beneficiar de esto. Ya se hizo el plan para Turrialba. Vea qué bonitos destinos. Turrialba, un destino que tiene un enorme potencial. Sí. Y Sarapiquí se está empezando a hacer el plan y se ha planteado un compromiso de 3 destinos turísticos por año. Entonces ahí hay una capacidad de generar mucho dinamismo en pymes del área rural. Y el otro es el de MAC y COMEX, Procomer y Maker, en realidad son varios, que se llama el proyecto Descubre. Ese es un proyecto que lo que se está planteando es que se van a identificar 10 actividades de alta productividad en el sector agropecuario. Por ejemplo, y lo digo para que la gente entienda, la pitaya, un producto que tiene un enorme potencial de exportación. Bueno, puede ser que algunos que están sembrando un determinado cultivo se quieran transformar, o gente
o empresas nuevas que quieran incursionar en eso. Entonces, lo que se va a crear es un llave en mano. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a decir a la pyme o a la empresa grande, porque tampoco es que una empresa grande no pueda tener acceso a este llave en mano, es decirle, ok, este es el paquete tecnológico, así se cultiva, así se da el mantenimiento a la operación del cultivo, este es el planteamiento comercial, la plataforma comercial, la asistencia técnica, de manera, cosas que una pyme sola no puede hacer. Sí. Quiere tal vez transformar una pyme agrícola. De hecho lo leí con mucho cuidado esa propuesta. Sí, me parece muy interesante porque es de ir a, efectivamente es una llave en mano, tome, aquí está su empresa, así se maneja, así se administra, así se cultiva, así se desarrolla la tecnología, opere. Más o menos es eso lo que es. Sí, y como está Procomer, entonces Procomer ayuda con la exportación del bien, le ayuda a las misiones comerciales y que etcétera, que pueda llevarlo al mercado internacional, porque además se van a escoger los productos con base en preferencias de los comerciales en los mercados internacionales. Doña Ana, y discúlpame que sea tan incrédulo, pero es que ahora me estaba recordando cuando me hablaba de pymes. Yo tengo 6 años de ser director, 14 de trabajar aquí, y recuerdo que una de las primeras conferencias a las que fui hace 14 años cubriendo era una conferencia del MEIC que se llamaba Reactivación de Pymes. Entonces, hace 14 años fui a una conferencia de reactivación de pymes. Entonces, el ministro o la ministra, no recuerdo en ese momento, nos habló de las enormes maravillas de lo que estaba haciendo el Estado para reactivar las pymes. Hace 12 años fui a otra conferencia de prensa sobre reactivación de pymes y sobre las bendiciones y las ventajas de ahora sí reactivar las pymes. Hace 10 años fui a otra, donde ahora sí nos contaron cómo iban a reactivar las pymes. Hace 4 años, en la administración Solís Rivera, nos contaron cómo iban, entonces ahora sí, después de 10 años, a reactivar las pymes. Y hoy usted se sienta aquí y me cuenta cómo ahora sí van a reactivar las pymes. Yo no puedo crucificarlo a usted por los gobiernos pasados. Lo que sí le puedo preguntar es, ¿cómo hago yo, costarricense hoy ciudadano, cuál es la diferencia entre usted hoy aquí sentada diciéndome vamos a hacer esto y las 10 veces que he escuchado la misma promesa, con matices por supuesto, de que se van a reactivar las pymes? ¿A dónde está la diferencia? ¿Qué me garantiza que este gobierno lo haga? Yo no puedo decirle cuál es la diferencia en el sentido que no sé qué fue lo que falló en los otros casos, no sé la naturaleza de las propuestas, ni conozco cómo se llevaron, no sé cómo se llevó su ejecución. Nosotros hemos planteado cosas, si usted da cuenta, muy puntuales, porque en realidad, de lo contrario, estamos planteando como, estaríamos diciendo cosas como muy genéricas. Y aquí nada de lo que usted ha oído es genérico, son cosas muy específicas. Y yo lo que le puedo decir es que hay una decisión para hacerlo, que le vamos a dar un seguimiento feroz a que esto ocurra, y que si yo creo que no va a ocurrir, no me levanto en las mañanas, Randall. Sí, lo que pasa es que, y yo espero que pase, doña Ana, lo que pasa es que es muy complicado. Yo lo entiendo. O sea, muy complicado cuando usted 10 veces ha escuchado la misma promesa, lo comprendo, con matices de decir, bueno, lo comprendo, todos los gobiernos prometen lo mismo. Lo comprendo, pero nosotros tenemos la decisión y el empeño en trabajar en esto, y hablemoslo, habrá que hablarlo dentro de 4 años. Permítame ir a una pausa, la única que vamos a hacer. Son las 3 de la tarde con 10 minutos, porque antes de pedirle algunas otras medidas, yo también quiero hacer una reflexión sobre las medidas en general, y es porque se plantea en la proyección que este año crezcamos a 3,2% nuestra economía, y entonces un día sostenía a Daniel Schauser, el PhD en economía con nosotros, y me decía, ojo que la situación no está tan mal, estamos creciendo más que la mayoría de socios comerciales, somos uno de los países que más crece en América Latina, tenemos exportaciones pujantes, tenemos inversiones directas importantes que hemos multiplicado, pero aún así nos sentimos todos achantados de que la economía está mal. Entonces, si la reactivación económica no es o ponerle todas las apuestas de la reactivación económica, no es algo un poco injusto, tomando en consideración que la economía de Costa Rica está bastante activa en este instante. Son las 3:10, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
3 de la tarde con 17 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. A la gente que me está preguntando si yo le voy a consultar a doña Edna sobre la deuda que la empresa de su esposo aparentemente tiene con Hacienda, les voy a decir, ya le pregunté en una ocasión que qué opinaba de los ataques a ella, pero tengo que decirles algo realmente. Yo creo que doña Edna no es dueña de esa empresa. Yo no puedo trasladar la responsabilidad personal de una persona. Si doña Edna fuera la dueña sería diferente, pero yo podría preguntarle esta tarde algo. Y entonces me parece que podría tratarse de una actitud un poco machista de trasladar a la cónyuge de una persona las preguntas que uno le puede dirigir a otro. Yo hoy tengo a la ministra coordinadora del sector económico y le voy a preguntar de sus actividades, de sus criterios, si no habla de sus familiares. Entiendo si eso molesta a algunos, pero me parece que podría ser poco ético de mi parte plantearle a doña Edna temas que no son de ella en lo particular. 3,18, le decía, el crecimiento económico proyectado para este año es de 3,2. Hay un recorte en la proyección inicial de doña Edna era 3,6. Es decir, vamos a crecer menos de lo que creíamos que íbamos a crecer, pero cuando vemos a nuestros principales socios comerciales, resulta que vamos a crecer el doble de nuestros principales socios comerciales. Vamos a crecer el casi triple de los Estados Unidos, vamos a crecer casi el doble de la Unión Europea, vamos a crecer 3 veces más que el motor económico de América Latina, que es Brasil, que acaba de anunciar que va a crecer un 1%. Entonces, ¿crecemos o no crecemos? Creo que la variable que debemos de ver no es lo que crece en otros países, sino cuál es lo que se llama en términos económicos el PIB potencial, cuál es la capacidad de crecimiento del país. Y de acuerdo a datos del Banco Central, la capacidad de crecimiento del país con las condiciones actuales es de 3,7. A mí me parece que ese es un parámetro que debemos de tener ahí en una esquinita, porque no deberíamos estar creciendo menos de nuestro PIB potencial. No podemos crecer menos que nuestro PIB potencial. Deberíamos de siempre aspirar a nuestro... Pero estamos cerca. O sea, vamos a ver, yo no quiero decir mal de muchos, consuelo de tontos. No, o sea, no significa que estemos contentos con el crecimiento. Ojalá crezcamos al 7, 8, 9, 10, pero es cierto que estamos creciendo tan poco, porque entonces, con el criterio que usted está usando, que es técnico, doña Edna, podríamos decir, bueno, podríamos crecer un poquito más y estar bien, pero no estamos fatal. Ah, no. Pero en esto hay que ser, digamos, uno debe de ser aspiracional, al menos crecer al PIB potencial. Pero además, a mí me preocupa más que el crecimiento, Randall, el tema del empleo. Porque el crecimiento es una estadística, pero lo que verdaderamente importa, para mí, el empleo es lo que es verdaderamente importante. De hecho, permítame decirle algo, porque aquí ya hay mucha gente preguntando dónde puedo obtener información de lo de llave en mano. Hay gente ya muy interesada. Sí, en enero salen 5 productos con llave en mano. 5 productos, ok. ¿Podríamos profundizar un poco? Porque le interesó muchísimo a la gente. ¿Sí? ¿Podríamos profundizar un poco en ese proyecto, doña Edna? Bueno, en realidad no hay mucho más que decir. Quiero decir de que el plan es que en el gobierno se identifique un portafolio de 10 actividades de alta productividad. Que le sirva al país. Que le sirva al país y que tengan potencial. Es que es importante, porque uno puede decir, voy a sembrar, no sé qué, pero no tengo, y no tiene ninguna posibilidad, porque es un producto que nadie está consumiendo en mercados internacionales, o que no tenemos capacidad, digamos, en términos climatológicos, o de ese tipo de consideraciones técnicas. Entonces, son productos que por eso es que está trabajando un equipo de Comex y Procomer, que tienen que ver con la parte comercial, de donde hay demanda. El MAC está incorporado y el MEIC, porque tienen que ver en algunos casos con cómo facilitar algunas condiciones. En el MAC, la asistencia técnica, el paquete tecnológico. Entonces, por eso esto es una labor coordinada. Se van a identificar 10 productos con esta característica. En enero, lo que se ofreció o se comprometió este grupo es a tener 5. Ok. 5 proyectos ya entregados. 5 productos identificados. Ok, que se convierten en cuántos proyectos, doña Edna. Eso es lo que no me queda claro. No, cuántas personas lleguen interesadas en decir, usted puede llegar, Randall, cuando esté listo el llave en mano de la pitaya, usted puede llegar, digamos, a Procomer, como agencia de promoción de exportación, y con el MAC, ahí no sé cómo hacer la logística de cómo van a organizar la entrega, por decirlo así, del llave en mano. Pero entonces usted llega y dice, yo quiero sembrar esto, perfecto. En esto consiste el proceso, este es en tal
Este es el paquete tecnológico. Nosotros vamos a tener una misión comercial. Estoy como elaborando un poquito cómo sería la misión comercial para vender el producto. Obviamente hay que esperarse que el cultivo esté generando ya oferta exportable, etcétera. Pero es el que quiera llegar. Esto es abierto. Cuando llegue el momento, el equipo va a tener que divulgarlo en las zonas donde se puede cultivar. Obviamente va a tener un foco de las zonas. Y ¿Son solo productos agrícolas? Sí. Ok. Entonces permítame pensar en un ejemplo. Yo vivo en Cartago, un producto de altísima rotación comercial internacional, el banano, pero es muy complicado. No, digamos, es que yo no sé dónde se producen estos, digamos, la pitaya, no sé dónde se produce, pero... Bueno, donde se produzca, pero pongamos un producto de buena circulación comercial internacional, piña, banano. Ah, ok, sí. Ok, piña, ¿verdad? Y entonces yo estoy en mi casa, entonces oigo en Monumental que Procomer va a establecer un procedimiento de estos donde yo vivo. Y entonces yo digo, yo quería sembrar mamón chino. Pero resulta que Procomer me está diciendo, no, porque si usted siembra mamón chino, a nadie se lo va a vender. Te lo va a vender aquí en un camioncito ahí en Ochomogo, donde lo venden subiendo, pero no tiene más ciencia ni inversión que eso. Mejor siembre piña. Bueno, piña no, está muy satanizada. Banano. Ok. Entonces yo siembro banano, entonces a mí me dan un proyecto, la tecnología, el lugar, la inversión. Plataforma comercial por medio de Procomer. Procomer me dice, no sé, asistencia. yo lo contacto con estos empresarios en Europa que están comprando banano, lo llevo a la feria BTM. A la misión o a la BTM. Ajá, y resulta que en un año usted le está vendiendo banano a todo el mundo. Sí. Así son. Y el MAC le va a ayudar con la asistencia técnica o la institución que haga eso dentro del sector de agricultura. ¿Y cuánta plata tengo que poner yo? Y bueno, ahí se va a buscar también que se le pueda identificar la fuente de financiamiento, probablemente con el sistema de banca de desarrollo. Okay. Porque claro está que el Estado no le está dando la plata para que usted lo haga, lo que le está dando es la logística. Que tiene un costo enorme. Si usted lo hiciera por su cuenta, sería muy oneroso, es costoso. Si usted tuviera que desarrollar el paquete tecnológico y el mercadeo y la parte comercial, pero la idea es buscar las fuentes de financiamiento para que usted pueda llevar adelante ese proyecto. Y en su momento, claro, eso ya es una cuestión más de logística, en su momento esto tendrá que hacerse también con aliados de las zonas a donde vaya a estar cada uno de los cultivos. Será con las municipalidades, con cooperativas, con organizaciones de la zona, para poder también crear, crear, no es conciencia, sino comunicación sobre estas opciones productivas. Doña Ana, muchas gracias por venir. Hay 3 ideas suyas en el programa que me quedaron muy, muy grabadas. Una, la lista de intocables que hizo, nadie la había hecho, yo se lo agradezco. Usted la hizo. No, usted la hizo. Yo la apunté. Usted la hizo, la tengo aquí apuntada. Iglesia, cooperativa, educación, asociaciones de desarrollo comunitario. Esa es la lista de intocables. Después, decirme con toda transparencia que usted cree que hay un montón de diputados que ni siquiera se leen los proyectos de ley. Bueno, ¿usted cree? Dije. Yo dije, no que no se la leen, que no necesariamente entienden todo el contenido. Ya me aflojó la lista. No, yo le dije mi lista de notas, y la otra es el proyecto ya en mano. Que ha quedado mucha gente. Randy Blanco dice, el gobierno daría el know-how. El know-how es eso. Sí. El know-how es todas las partes del negocio, parte tecnológica, plataforma comercial y la parte técnica. Gracias por venir, doña Ana. Muchas gracias a usted, Randall, y gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Voy a hacerle una pregunta muy complicada, porque no se la hice en el corte comercial. ¿Con qué canción se quiere ir? Se la tuve que haber hecho en el corte comercial y se me olvidó, así que ¿qué quiero ir para irnos? Caña dulce para moler. Caña dulce. Don Marvin Ballesteros, los esperamos hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Gracias por estar con nosotros. Estamos planteando un programa especial para el lunes a las 2 de la tarde, porque como comprenderán estaremos en media huelga, a la que yo me pongo a decirle huelga nacional, sino que es una huelga de un sector de los empleados públicos, que como lo hemos señalado desde la mañana, está muy lejos de ser una huelga de solo el lunes, sino que los sindicatos ya lo tienen, ya nosotros lo pudimos observar
con algunas filtraciones de los sindicatos, de miembros de los sindicatos, todo el plan que tienen para toda la semana. Por ejemplo, quieren hacer un caos vial interminable el jueves, quieren hacer una marcha nacional el miércoles, el martes van a agregar a los taxistas, así es que se vendrá una semana complicada. 3:27, Caña Dulce, despide Matices, feliz tarde.